Bienvenidas y bienvenidos a la Defensoría Podcast, una producción de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba. Te acompañamos y cuidamos. Hoy charlamos sobre adolescentes como espectadores de la violencia y desigualdad de género. Conversamos de este tema con chicas y chicos y con la licenciada en Psicología Cecilia Barros. Ella trabaja en el Polo de la Mujer de Córdoba, acompañando infancias y adolescencias que han vivido situaciones de malos tratos por violencia de género en sus familias. Mucho gusto, mi nombre es Cecilia Barros, soy psicóloga. Si quieren, podemos comenzar. Mi nombre es Teresita, tengo 19 años y estoy acá también para aprender un poco sobre este tema que es la violencia, que lo vivimos todos lastimosamente en la sociedad, en la comunidad. Yo tenía una duda yo por ejemplo en lugar de amiga, si veo que una persona que quiero está pasando en ese momento, ¿qué puedo hacer yo, digamos, desde afuera, como en mi posición? ¿Qué es lo primero, digamos, qué es lo que al alcance puedo hacer? Lo primero que podés hacer es eso que estás haciendo, prestarle oído, ¿no? Es una amiga, puede ser también una compañera de escuela, una vecina del barrio, quien fuese, ¿no? Si ya te está contando o vos estás dándote cuenta de que algo sucede que la hace sentir mal, ¿sí? Lo primero que yo te sugiero, y lo que siempre sugerimos, es eso, estar atenta y ante todo creer en su palabra. Después vendrán más conversaciones, después vendrá la posibilidad, si ella te habilita, o si vos también te animás, ¿sí? De una manera muy empática y respetuosa, de llevarle alguna info, algún folleto, de pasarle algún flyer, o alguna plantilla, o alguna canción, que ella le pueda hacer pensar qué es lo que está viviendo y se anime a pedir ayuda. Gracias. Bueno, me presento. Me llamo Benjamín Robles Moreno, tengo 17 años. Siempre me interesó mucho la temática de la violencia, más que todo en un momento donde ya no se habla, como habías dicho Ceci, ya de la violencia de las guerras, sino se habla de una violencia intrafamiliar, se habla de una violencia donde se vinculan las disidencias de género y sexuales, donde creo que también se vinculan muchos ámbitos que creo que no se tenían en cuenta como la escuela, como la familia, y que son temas también los clubes sociales, y que de ahí justamente te quería preguntar en vinculación con esto, si vos cuál es tu postura, o vos cómo crees que un chico que a mí me pasó en lo personal, no a un nivel extremo, pero que muchas veces se enfrenta, por ejemplo, a lo que llama closet, o se enfrenta justamente a la aceptación de la homosexualidad u otra orientación sexual, cómo hacer frente en caso de alguna discriminación, en el caso de algún ataque o ofensa, no solamente de un desconocido, sino muchas veces cómo trabajarlo en el grupo de amigos, cómo trabajarlo en el entorno familiar, cómo intentar decir, no, estamos acá en el siglo XXI y debería naturalizarse tener una orientación diferente a la heterosexualidad. A eso a mi pregunta es. Bueno, qué hermosa pregunta, Benjamín. Nosotros siempre trabajamos con una creencia, tenemos las psicólogas y todas las personas en el equipo, ¿sí? Primero, de partir con la idea de, primero respetamos lo que cada uno piensa, lo que cada uno siente, ¿sí? Y a partir de ahí creemos que cuando hablamos visibilizamos. Lo que vos contás es una realidad penosa, porque las violencias tienen eso, ¿no? Tienen de quitar identidad, ¿sí? De discriminar, de no dejar ser quien uno es, quien uno es. Como le decía Teresita, siempre hay un otro, ¿sí? Que da una mano. Hay un otro que tal vez vivenció lo mismo y es allá en el vínculo con ese otro que cuida, que entiende, que es empático, ¿sí? Que se busca ayuda, que uno se sostiene. También están, y vos sabés de que hay varias instituciones hoy día activas, ¿sí? Que te pueden orientar respecto a cuando vivís situaciones de discriminación, ya sea en el ámbito que sea. Sabemos también que hay algunos grupos de amigues, grupos de familias terapéuticos donde se van a trabajar y hablar sobre estos temas.
muchas veces a los más cercanos, nuestros vínculos más primarios, aquellos que una pensaría cómo puede ser de que me rechacen, ¿sí? Bueno, son los primeros muchas veces en hostigar, en no reconocer tu sentir, tu manera de pensar, de ser, de expresarte sexoafectivamente. Entonces, nosotras siempre habilitamos a que la palabra nos pueda acercar, y a veces también necesitamos esos otros espacios contenedores que puedan informarles a tus seres más cercanos, los importantes, ¿sí? ¿De qué se trata salir del closet? Me llamo Roxana, tengo 14 años. Me interesa, la verdad, todo este espacio que está buenísimo para hablar de cosas que uno por ahí no sabe o no sabe cómo llevarlas o cosas así. Me parece que el espacio está muy bueno para eso. Y quería preguntar que en el caso de que alguien esté en una posición así de tener que estar pasando por una violencia, ya sea cualquier tipo de violencia, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? ¿A qué tiene que acudir? Bueno, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Ustedes saben, y si no lo sabemos lo averiguamos y buscamos quienes también lo sepan, en instituciones, en los profes, en las preceptoras, en alguna prima, en alguna amiga, ¿sí? Que ustedes tienen derechos, ¿sí? Digamos, eso nos pertenece, tenemos que hacer ejercicio, ¿sí? Activo de abrazar esos derechos y de exigir también que las instituciones puedan cuidarnos, ¿sí? En el caso de ser vulnerados algunos de nuestros derechos, como es nuestras identidades, nuestras elecciones, nuestros deseos, nuestros sueños. Nadie tiene el derecho a violentar a otros, ¿sí? Partimos de esa idea. Es como yo siempre digo que es como son esas ideas fuerzas que te atraviesan, que te llenan el alma y que te guían en la vida. Bueno, de eso se trata. ¿Qué hay que hacer? Y como siempre, hablar. Hay que pedir ayuda, hay que defender lo que uno siente que es. Y el Estado, ustedes saben, de que tiene la obligación de responder a sus necesidades, como pueden ser las instituciones en donde estamos haciendo este conversatorio, como pueden ser también las instituciones donde se trabaja sobre los derechos de los niños, niñas, ¿sí? Y adolescentes. También puede ser en espacios particulares. Hay muchas familias que acuden a espacios, por ejemplo, feministas, de psicólogos, grupos interdisciplinarios de profesionales que empatizan con estas situaciones y ayudan para, ya sea en situaciones extremas, Roxana pensando en situaciones más en el orden de los abusos, de los malos tratos, ¿sí? Ya sea psicológicos y físicos también, muchas veces se sugiere realizar una denuncia. Esas denuncias tienen la idea de que la persona que está pasando por eso, ¿sí? Que está padeciendo, pueda buscar ayuda a través de las leyes que protegen, que los resguardan. Eso por un lado. Y si no, como le decía Teresita, también es necesario sacar para afuera, salir un poco. Entendemos que esta vez es un poco complicado, pero siempre alguien hay. Estás escuchando La Defensoría Podcast, de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba. Yo quería preguntar, ¿en qué momento, digamos, se empieza a manifestar, ya sea en la mujer o en el hombre, que es violento, digamos? Ya sea, por ejemplo, yo que soy madre y tengo un hijo, me di cuenta que es violento, como a qué edad empieza a manifestarse, o si tengo un novio, no sé, eso es más que nada mi pregunta. ¿En qué momento empieza a manifestarse la agresión en esa persona o cuando se empieza? Claro, no, cuando que una persona es violenta, digamos ya, no solamente conmigo, sino que es violenta ya de por sí. Y ahí a mí me aparece la pregunta de, ¿las personas nacemos violentas? ¿Viste? Una entra a preguntarse, ¿habrá sido siempre violento? Y ahí es donde nos metemos con la idea de que no, las personas no nacemos violentando. Además eso, es interesante pensar que las personas actuamos, nos manifestamos y nos expresamos a través de eso, de la idea y la acción. Pensamos, sentimos, pensamos y actuamos, ¿verdad?
Por eso también va nuevamente la idea del optimismo, de que esas conductas, ¿sí?, que son culturalmente aprendidas, que se convierten en un modo de relacionarse, ¿sí?, pueden modificarse. Pero para que se puedan cambiar hay que hacer un trabajo interno muy importante. Por eso hablábamos antes de que no solo vale, digamos, de un propósito individual, sino que tiene que haber todo un cambio en nuestro entorno, ¿verdad? No somos sin los otros, y los otros no son sin une. Las manifestaciones, ¿cuándo? A ver, yo pensaba, por ejemplo, hablando con ustedes que son jóvenes y jóvenes, pensaba cuando ustedes se habrán dado cuenta que aquel novio, aquella novia, aquel novie, empezó a restringir, empezó a hostigar, empezó a decir algo muy sutil que ustedes tal vez en ese momento no se dieron cuenta, pero que después sistemáticamente cuando se repite o cuando una amiga anuncia, che, no te veo bien, ya no tenés esa misma alegría, ¿por qué estás cambiando algunos modos que antes no? Cuando el otro pregunta, cuando el otro observa y nosotras estamos aún vinculadas, empezamos a darnos cuenta de que voy a empezar a observar. A ver, parece muy sencillo decirlo así, pero no lo es, claro. Por eso es tan importante seguir contando que hay muchas manifestaciones a diferentes niveles, en diferentes formas, que podemos descubrir que alguien nos está violentando, ¿sí? Por ejemplo, cuando somos jóvenes ya hablamos, y ya lo requete contra sabemos eso de que controla el celu, se pone demasiado celosa, controla nuestra forma de hablar con otros, con nuestra propia familia, boicotea nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras salidas, empieza también a manejar nuestro dinero, sea como sea, digamos, en los gastos, en nuestros ahorros, ¿sí? Empieza también a atentar contra la autoestima. Esta es una de las manifestaciones, quien te quiere no te trata mal, quien te ama no te golpea ni con la palabra, ¿verdad? El amor tiene que ver con el cuidado, con este vínculo saludable de compartir, nunca de someter. Cuando hay alguien que empieza a decir y a hacerse el superpoderoso, ¿sí?, es que es una de las primeras manifestaciones. Pero para eso tenemos que estar entrenadas, ¿sí?, en saber que nosotras valemos, que nosotros valemos tanto como un otro, como un igual, ¿sí? Por eso hablamos de que las violencias tienen que ver con este sometimiento, tiene que ver con esta desigualdad que hay un otro que impone sobre nosotras, este abuso de poder, ¿sí? ¿A través de qué? De la palabra, de la actitud corporal, de lo gestual, de las ideas. Bueno, es eso, es el poder detectar, sabiendo cuáles son nuestros derechos y de qué se tratan las relaciones saludables, que el otro empiece a manifestarse no saludable, hostil, controlador, manipulador, extorsionador, amenazador, ¿sí? Y con los hijos y las hijas pequeñitas, si nosotras estamos atentas, también podemos empezar a dar cuenta de que hay manifestaciones agresivas. Hay manifestaciones que tienen que ver con la privación de la libertad. No en el sentido penal, sino en el sentido de que cuando hay un otro que todo el tiempo está boicoteando el pensamiento y la decisión propia, personal, bueno, ya es una quita de libertad, ¿sí? Ya es una falta de respeto. Hay muchísimas manifestaciones en una persona que violenta, ¿sí? Podríamos extendernos, pero capaz si hay otra pregunta o puedo profundizar. Vamos bien. Gracias. La Defensoría Podcast. Escúchanos por YouTube, Spotify o tu plataforma de preferencia. ¡Te esperamos! Yo tenía la pregunta de que ¿por qué las personas que mayormente son víctimas de violencia son en la mayoría mujeres? ¿Por qué la mayoría son mujeres? Porque vivimos, ustedes habrán escuchado mucho este orden social, ¿sí?, que tiene que ver con el patriarcado, ¿verdad? Y veníamos hablando, justamente, habíamos mencionado un poco las palabras de estereotipo, un poco de desigualdad, ¿sí?
tiene que ver con esto, porque la mayoría de las víctimas de violencia son mujeres. ¿Y será que esta categoría de género, ¿sí?, está subestimada por el género masculino? ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Tendrá que ver con eso? Para mí tiene que ver capaz con la historia capaz familiar de uno, ¿no? Capaz que uno, si es de chiquito, su papá, bueno, siempre le dijo comentarios, o capaz sufrió violencia por parte de su padre y esa persona, bueno, no sanó eso, esa herida, ¿no? Como que uno también creo que tiende a repetirla, ¿no? Tiende a volver a caer en eso, sin quererlo, obvio, sin quererlo porque a nadie le gusta que lo sometan y que lo lastimen, pero bueno, creo que tiene que ver también con la historia familiar de uno. Tal cual, Teresita. Vos sabés que ustedes saben, y también siguiendo lo que preguntaba Roxy, que la historia familiar y de dónde venimos empieza ahí, empieza desde el momento en que, bueno, que se decide un embarazo, que se decide una maternidad y una paternidad, ¿sí? Allí ya comienzan a circular ideas, ahí ya comienza a mencionarse a este próximo ser que viene y ya se le otorga un nombre, fíjense, ya se le otorga un género, y ya se le otorga un lugar donde ya saben, ¿sí?, socialmente ya hay todo un marco, sobre todo la familia más allegada, o bueno, los más cercanos, que empiezan a decir, ¿no? Empiezan a otorgar un lugar de cómo tiene que ser y a lo que debe responder si es varón o si es mujer. Y esto que vos decís, Teresita, es clave. La historia familiar, por supuesto, que influye, ¿sí? No determina, influye un montón en cómo nosotras, las personas, nos vamos a desarrollar con los otros. Y desde la casa hay estilos de crianza que tienen que ver con los estereotipos de género, que tienen que ver con esta desigualdad, esta falta de equidad, esta falta de respeto, ¿sí?, por el hecho de pertenecer a un género o a otro. Es muy importante siempre poder pensar en la historia, poder pensar y revisar cómo nuestras primeras experiencias están marcadas, y desde el respeto, sí, desde el subestimar por el hecho de tener otra identidad, cómo nos empezaron a vestir, qué sueños y expectativas pusieron sobre nosotros, ¿sí?, por tener una identidad u otra, ¿sí? La verdad es que vivir bajo una sociedad tan estereotipada es muy negativo, ¿no? Nos influye a la hora de relacionarnos con otros. Y eso lo podemos ver cuando empezamos nuestras primeras relaciones sexoafectivas, que tal vez, o por lo general, los varones novios imponen y dan por sentado que las mujeres novias el día de mañana deben ser madres, ¿no? Como si por el hecho solo de tener la posibilidad biológica de gestar, fuera la maternidad una obligación y no una elección. Como un ejemplo, nada más. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, también por despejarnos las dudas que, bueno, uno algunas veces no las dice por vergüenza, por miedo. Así que, bueno, también gracias a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes por este espacio, porque, bueno, es necesario también para los jóvenes, para nosotros que algunas veces no sabemos dónde hablar. Y bueno, no sé si mis compañeros que están acá quieren decir algo. Sí, yo la verdad súper agradezco el espacio que es muy hermoso que se ha dado, que más que todo informa sobre cosas que de verdad necesitamos saber y que está muy bueno, me encanta. En mi caso quisiera agradecer el espacio, decir que es muy necesario que se planteen estos temas, que se debatan, que se abra un poco la luz de ciertas temáticas que capaz muchos naturalizamos, muchos tomamos como si fueran completamente reales y que actualmente hay que ponerlas en duda y debatirlas, que es lo más importante, y empoderar a los jóvenes sin distinción de vuelta de su género, de sus creencias, sin distinción de nada, para así tener una juventud política que sale a la calle a defender los derechos y a defender las necesidades sociales.
Y bueno, chicos, también los invitamos a los próximos podcasts para que los puedan escuchar, que bueno, la verdad que están hechos con mucho esmero y con mucho trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Hermosísimo también esto, ¿no? Intercambiar, uno aprende todo el tiempo y fue un gustazo. Muy, muy, muy hermoso. Buena vida, acceso a todos sus derechos y, bueno, vidas libres de violencia y plenas. Muchas gracias a la Defensoría por esta convocatoria. Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba. Te acompañamos y cuidamos.